Hola, espero que todos se encuentren bien. En este video hablaremos de combinaciones lineales de dos polinomios. En particular, hablaremos sobre la combinación lineal de dos polinomios con grado mínimo y veremos algunas de sus implicaciones. Bien, supongamos que tenemos dos polinomios. Se dice que D es una combinación lineal de P1 y P2 si existe H1 y H2 de X. Aquí son polinomios, H1 y H2 son polinomios, de tal manera que al multiplicar H1 por P1 y H2 por P2 nos da D. Este concepto es diferente con respecto a otras definiciones de combinación lineal. En, en otras áreas, combinaciones lineales solamente se permiten con H1 y H2 constante. Aquí este concepto se puede extender al caso en donde H1 y H2 pueden ser constantes. O sea, por cada H1 que den y H2, por cada dos polinomios que den, van a tener una combinación lineal. Es importante notar que si tenemos un divisor común, es decir, un polinomio que divide a P1 y a la vez divide P2, entonces ese divisor común también va a dividir a D, es decir, a cualquier combinación lineal. En otras palabras, cualquier divisor común de un par de polinomios divide a cualquier combinación lineal de esos polinomios. Vamos a mostrar esta afirmación. Bueno, si L divide a P1 y L divide a P2, quiere decir que existe una Q1, de tal forma que al multiplicarla por L de X nos da P1. Y también existe un polinomio Q2, tal que al multiplicarlo por Lx nos da el polinomio P2 de X. Ahora, supongamos que tenemos una combinación lineal arbitraria de P1 y P2, aquí con H1 y H2, cualquier dos polinomios. Entonces, fíjense, a P1 lo podemos cambiar por Q1 por L de X. Y aquí a P2 lo podemos cambiar por Q2 de X por L de X. Porque L divide a P1 y a P2. Ahora fíjense, de aquí podemos factorizar a L de X. Entonces factorizamos. Si a esto le llamamos Q, todo esto es un polinomio. Esta Q mayúscula, al multiplicarla, bueno, esta es nuestra definición, esa Q mayúscula al multiplicarla por L nos da D. Quiere decir que L divide a D y D es cualquier combinación lineal de estos dos polinomios, de P1 y P2. Por lo tanto, un divisor común de P1 y P2 también divide a cualquier combinación lineal de esos dos polinomios. Bien, un concepto importante es la combinación lineal de menor grado de dos polinomios. Bien, vamos a llamar H1 y H2. Vamos a poner que tenemos una combinación lineal de menor grado. ¿Qué quiere decir? Que D sea una combinación lineal de menor grado. Quiere decir que si tenemos cualquier otra combinación lineal de P1 y P2, es decir, con otras H1 y H2, el grado de D es menor o igual que el grado de D minúscula es menor al grado de D mayúscula. Es decir, D tiene menor grado o igual que cualquier otra combinación lineal de P1 y P2. Este concepto es muy importante y tiene bastantes implicaciones. Ya vimos que cualquier combinación lineal es dividida por cualquier divisor común de P1 y P2. Pero si tenemos que D es D minúscula, es la combinación lineal, es una combinación lineal de menor grado, se puede mostrar que D divide a P1 y a P2. Vamos a mostrar este resultado.
Bien, por el algoritmo de la división, bien, lo que vamos a demostrar es que D es un divisor común de P1 y P2. Espero que no haya confusión. Bien, por el algoritmo de la división, sabemos que existe un polinomio Q1 y R1 mayúsculas, de tal manera que al multiplicar D minúscula por Q mayúscula y sumarle R1 nos debe dar P1. Y además el algoritmo de la división nos dice que el residuo R1 es menor, el grado del residuo es menor al grado de D minúscula. Entonces fíjense, como D es una combinación lineal de P1 y P2, la podemos sustituir en la expresión que nos da el algoritmo de la división. Acuérdense que D, estamos suponiendo D minúscula es la combinación lineal de menor grado. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pasamos R1 del otro lado. Entonces quiere decir que, bueno, aquí, perdón, R1 lo dejamos solo y pasamos toda esta expresión al otro lado. Entonces, al otro lado, bueno, aquí tendríamos un signo menos y aquí tenemos un signo más. Bien, independientemente de este signo, fíjense, podemos factorizar aquí P1 con P1. Entonces aquí, en realidad, aquí sería más y aquí sería menos. Y este signo sería menos. Pero fíjense, independientemente de estos signos, aquí tendríamos signo menos y aquí tendríamos signo menos. Bien, independientemente de esos signos, fíjense que tenemos como es R1. R1 es una combinación lineal de P1 y P2. Pero iniciamos diciendo que R1 tiene menor grado que D. Eso es por el algoritmo de la división. Pero también dijimos que D es la combinación lineal de menor grado. Pero como R1 es una combinación lineal de P1 y P2, quiere decir que el grado de R1 debe ser menor o igual que el grado de D. ¿Se fijan? Hay una contradicción entre lo que supusimos y lo que nos da el algoritmo de la división. ¿Cómo se resuelve esto? La única manera es que R1 sea 0. Pero ¿qué pasa si R1 es igual a 0? Entonces el algoritmo de la división nos diría que solamente tenemos Q1, que al multiplicarlo por D nos da P1. Es decir, que D divide a P1. Entonces ya mostramos que D, que es la combinación lineal de menor grado, divide a P1. Vamos a mostrar que D también divide a P2. El proceso es el mismo. Con el algoritmo de la división sabemos que existe el residuo y el cociente, los polinomios residuo y cociente, de tal manera que al multiplicar Q2 por D y al sumarle el residuo nos da P2 de X. Aquí acuérdense, el algoritmo de la división nos dice que el grado del residuo debe ser menor que el grado de D, D minúscula. Pero también aquí recuerden que D es una combinación lineal con el menor grado posible de P1 y P2. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí sustituimos lo que es D. D, acuérdense, D es una combinación lineal de P1 y P2. De hecho, es una combinación lineal con el menor grado posible. Ahora, de nuevo, pasamos R2, dejamos aquí R2 al otro lado. Entonces, acuérdense, aquí está mal este signo, aquí también está mal. Entonces, aquí sería menos y aquí sería más. Entonces, independientemente de esos signos, que aquí sería menos y aquí sería más. Entonces, aquí tendríamos menos y aquí también tendríamos menos.
Entonces, lo que podemos ver, salvo los signos, es que aquí tenemos que R2 es una combinación lineal de P1 y P2. Entonces, esa combinación lineal debe tener menor grado que D. Pero el algoritmo de la división nos dice que R2 debe tener menor grado que D. Pero si D es la combinación lineal con menor grado es la combinación lineal de P1 y P2 con menor grado, y R2 es una combinación lineal de P1 y P2, entonces R2 debe tener mayor grado que D. De nuevo aquí tenemos una contradicción. La única manera de resolverla es tomando R igual a 0, pero si tenemos R igual a 0, R2 igual a 0, tenemos que cancelar este término y nos queda esta expresión, que P2 es un múltiplo de D, y eso implica que D minúscula divide a P2. ¿Qué hicimos? Mostramos primero que cualquier combinación lineal es dividida por cualquier combinación lineal de P1 y P2 es dividida por un divisor común de P1 y P2. Pero además, si tomamos una combinación una combinación lineal de P1 y P2 con el menor grado posible, en ese caso, esa combinación lineal es un divisor común de P1 y P2. Posteriormente, veremos que este concepto nos ayuda a definir otro concepto importante, que es el máximo común divisor en el caso de los polinomios. Este concepto es muy útil y nos ayuda a mostrar diferentes propiedades de los polinomios que los hace muy útiles para diferentes aplicaciones.